aprovechemos y si nos va gustando, invitemos a otros también, a otros catequistas. Nosotros hemos invitado a confirmación y comunión, poder aprovechar porque es en general para todos. Incluso pasamos a la infancia misionera para que algunos animadores se sumen. Me parece que es un momento de unir las fuerzas y poder aprovechar estas instancias de formación que nos hacen bien. Deseablemente sería hermoso hacer alguna presencial, pero bueno, la tecnología también nos permite hacer esto y bueno, con mucha alegría de poder empezar, así que intentemos perseverar, sobre todo que por ahí es lo que más cuesta en estas formaciones, ¿eh? Así que bueno, eso. Bien. Fabi, ¿querés presentar a Mariana y ya empezamos? Bueno, les quiero presentar a la hermana Mariana, es religiosa dominica de la provincia de Tucumán. Ella es doctora en ciencias bíblicas y arqueología de la Universidad PUA de Jerusalén. Bueno, ella nos acompaña hoy. Es un gusto escucharla, porque sabe mucho de Biblia. Y bueno, bienvenida Mariana y gracias por compartir esto con nosotros, con la diócesis de Río Cuarto, tan lejos que estamos. Pero bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio conmigo. Eh, bueno, entro en el mundo de ustedes, o sea que también en el, digamos, un mundo sagrado para la diócesis de ustedes. Yo he compartido hace algunos años un curso con un diplomado de Biblia y realmente me he sentido como en casa, así que bueno, espero sentirme como en casa hoy también. Eh, bueno, la idea es, ustedes me habían invitado, bueno, la Fabi me había invitado para, con un, digamos, un título, un poco el tema de la catequesis y la lección divina. Eh, yo quisiera un poco proponerles esta noche eh, hacer como diferentes pasos. Por un lado, contarles algunas locuras que estuve trabajando en este último tiempo con respecto a la catequesis. ¿Mm? A partir de ahí, con algunas claves que si ustedes me dicen, no, no, eso no, yo lo corto y ya me meto directamente en la práctica, pero me parece que esta parte de teoría a mí me ayudó mucho. Nosotros tuvimos un encuentro con los catequistas de los 3 colegios de acá de Tucumán y me pareció, les voy a compartir un libro, después si quieren les puedo compartir algunos capítulos, pero les voy a mostrar el libro de donde yo he partido esta reflexión, que me parece algunas cosas muy, muy lúcidas o muy gráficas que nos pueden ayudar a la vinculación de la catequesis con la palabra de Dios. Después, recordar un poco lo que es la lección divina y a partir de ahí proponerles, y aquí me va a matar la Fabi, proponerles a ver, un pasito más de la lección que tiene que ver con esta teoría que yo les quiero compartir con respecto a la vinculación de la catequesis con la palabra de Dios. A ver, un avance un poquito más con respecto al tema de la lección, pero que quizás nos dé algunas herramientas más para el trabajo con los chicos o con los adolescentes, con la infancia, con la confirmación, con lo que cada uno esté trabajando. ¿Está? Esto sería cosas teóricas. ¿Mm? Y después meternos con un trocito, si se animan, un trocito que vamos a leer el, el domingo en la misa del Domingo de Ramos, ¿no? Nosotros teóricamente el Domingo de Ramos vamos a leer la Pasión según Marcos. Entonces yo quisiera, digamos, que podamos hacer el ejercicio del método a partir de un trozo de la Pasión que vamos a leer el día domingo. ¿Mm? Quizás nos ayude a preparar el corazón. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Mucho, Fabiana? ¿No? Bueno, bien. Yo tengo un problema, yo hablo mucho, así rápido. Entonces, si ustedes dicen, mira, Mariana,
baja un poco el volumen, o si vamos a la el coso, me ponen ahí en el chat o le avisan a Fabián y Fabián me manda un WhatsApp y ya lentifico un poco el habla. Por eso había pedido me ayuden, digamos, habiliten para compartir, porque bueno, yo voy a ir pasando algunas imágenes del PowerPoint para que esto me ayude a poner un poco el frente. ¿Estamos? Sí, yo no tengo ningún problema que me levanten la mano y me digan, para, ¿cómo era esto? Así que, ¿estamos? ¿Bien? ¿Ok? Bien. Bueno, voy a comenzar un poquito la presentación. ¿Mm? Aquí está, ya me han habilitado 10 puntos. Bueno, aquí está. Bien. Yo le he llamado a esto, digamos, a esta pequeña presentación, Compu que le mirarlo he en esto. llamado... Ahí está. ¿Bien, Alejandra? ¿Estamos bien? Ahí está bien. No hay ningún problema. Bueno, yo le he llamado a esta primera parte, digamos, teórica, le he llamado la palabra se hizo carne y la carne habla. Como primera clave, que me pareció muy lúcida esta frase, ¿no? Porque es el gran desafío que tenemos nosotros que nos acercamos a la palabra de Dios, es no solamente hablar de la palabra de Dios. Esto es una de las preguntas que yo les quiero proponer, que quizás nos demos un ratito de silencio para contestar, ¿no? No solamente hablar de la palabra de Dios, sino dejar que la palabra hable y se haga carne en nosotros, en nuestras comunidades o con los chicos, ¿no? Es por eso que yo voy a insistir mucho durante esta noche en este valor performativo de la palabra. O sea, la palabra hace. ¿Mm? Pensemos todas las veces que cuando nos comunicamos en nuestras familias, con nuestros amigos, en los lugares de trabajo, en la parroquia, en nuestras comunidades, cada vez que decimos una palabra, cómo puede transformar el ambiente, cómo puede transformar a la otra persona que está hablando con nosotros. Entonces, la palabra hace, produce, acontece. ¿Está? Entonces va a ser muy importante que esta primera clave la tengamos presente a lo largo de toda la noche. Quizás es una clave que ya la sabemos, pero que hoy la vamos a ir jugando, ¿no? Y va a ir permitiéndonos dar la clave para el método que yo les quiero proponer, a partir de la lección divina. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien, Fabi? Bien. Entonces, vamos para acá. Ustedes me proponían, ¿no? En esta, digamos, flyer que me compartió Fabiana y que seguramente todos lo hemos recibido, la vinculación del catequista con la lección divina, con un método para poder comprender esta palabra que hace algo en nuestra vida, que acontece algo en nuestra vida, primero nosotros como catequistas y en la vida de las comunidades, de los niños, de los jóvenes, de los adultos con los cuales nosotros compartimos. ¿Está? Bien. Ahora bien, una primera pregunta, ¿no? Porque, a ver, nosotros la pregunta sería decir, ¿para cuándo nosotros usamos, o sea, cuándo nosotros usamos la palabra de Dios en nuestra, digamos, reunión o encuentro catequístico? ¿No? Muchas veces usamos la palabra de Dios para justificar o para demostrar o para plantear alguna temática, ¿no? Alguna situación que los chicos están viviendo o para prepararlos para la reconciliación o para prepararlos para la Eucaristía o para la confirmación o para hablarles de la Virgen María o de la primera comunidad cristiana. Entonces vamos al texto y el texto dice, ¿está? Dice tal cosa. Ahora bien, anuncia tal cosa. Ahora bien, ¿qué pasaría en la catequesis, en nuestra catequesis, si la referencia a la palabra de Dios, o sea, si la palabra de Dios fuera lo primero y no se convirtiese enseguida en un anuncio de la palabra? Pensemos a ver una cosa bien gráfica. El acontecimiento de Jesucristo, las primeras comunidades, la Pascua que vamos a tener la semana que viene,
Aconteció alrededor del año 28-30 después de Cristo. ¿Está? Pero la palabra que nosotros leemos fue escrita después del 59, después del 52, 59, 60, el Evangelio de Marcos, 62, el Evangelio de Marcos. Entonces, la palabra, el anuncio fue escrito prácticamente casi, ¿qué decimos? Del 28 al 60, prácticamente estamos hablando de 30 años después. Primero aconteció y después se transformó en anuncio. Anuncio escrito, que es lo que nosotros planteamos. Entonces, ¿qué pasaría si dejaríamos que la palabra actúe primero antes de que se transforme en una enseñanza, en un anuncio? El valor querigmático de la palabra. ¿Estamos hasta acá? Bien. Yo sigo profundizando un poquito. ¿Qué pasaría si el resonar de la palabra no se refiriese inmediatamente al contenido, sino al sonido, a lo que hace en mi vida, a la acción de la palabra? O sea, digamos, estamos leyendo, por ejemplo, la Pasión de Jesús, que la vamos a leer en el Evangelio de Marcos este domingo, ¿no? ¿Qué pasaría si dejáramos escuchar la palabra y no hablar de la resurrección de Jesús, de la pasión, del valor redentor de la acción, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? A ver si a ver si me hago entender. Yo lo que les quiero invitar hoy a profundizar, y esto es lo que hace la Lección Divina, ¿no? Es profundizar no tanto el querigma como un acto que yo comunico a los chicos, le anuncio a los chicos, o a los jóvenes, a los niños, sino, a ver si me hago comprender, sino hacer que el acto del querigma, cuando nosotros leemos el texto bíblico, actúe en mí, haga algo en mí, produzca, ¿no? Este valor performativo de la palabra, ¿no? Es como decir, la palabra actúe sola y no solamente con mi subjetividad, ¿no? Yo como catequista, ¿no? Devolviéndole la acción de Dios que es primera, ¿no? Que es la palabra. Vamos a ver algo bien concreto, ¿no? Para que la palabra resuene, y de aquí está un poquito el libro del cual yo estuve sacando, ¿no? Sería esto, ¿no? Es poder reconocer que el lenguaje, la misma palabra, es portadora de sentido, ¿no? Y ese sentido es lo que nosotros queremos compartir con nuestros compañeros del camino, que son los chicos, los niños, los jóvenes, los adultos. Lo que está primero es el sentido de la palabra, no la comprensión que yo tengo de la palabra. Está lo que acontece, ¿no? Lo que hace Jesús cuando leemos la palabra, y no lo que yo interpreto. El problema es que muchas veces nosotros anteponemos nuestra interpretación a lo que dice el texto. Y esto para la Lección Divina es fundamental que lo manejemos. Ahora bien, muchas veces nosotros olvidamos el valor fundamental que tiene el lenguaje en la palabra. ¿Está? Este no tiene solo la función de comunicar sentido, sino de hacer, de acontecer, de crear en mí algo. Por eso para mí es muy gráfico el vínculo que tenemos entre las personas, ¿no? Cuando una persona nos dice algo que nos hace bien, nos transforma la vida. Cuando una persona nos dice algo que nos duele, nos rompe el corazón, ¿no? Nos hace trastabillar. Bueno, por acá pasa cuando leemos la palabra de Dios, ¿no? A ver, la palabra es siempre un hacer, hay una acción. La palabra siempre produce en nosotros un movimiento. Y aquí está el poder creador de la palabra, ¿no? Que siempre nos invita, ¿no? a considerar en nuestra actividad catequética el valor y la fuerza que tiene la palabra de Dios cuando nosotros queremos
compartir lo que Dios es para nosotros. ¿Mm? A ver, para poder pensar, ¿no?, en la propuesta de la fe, en la transmisión, ¿no?, que nosotros somos en esto, nosotros somos a veces los intermediarios, los instrumentos, ¿no? A ver, no debemos tomar en consideración solo lo que el mensaje cristiano dice, ¿está? Los dogmas de fe, digamos, por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, lo que la comunidad cristiana hacía o decía, sino lo que operaba, lo que produce por el hecho mismo de lo que la palabra dice en la comunidad. A ver, la palabra evangélica, ¿no?, unida a la acción, al gesto, ¿no?, se hace escuchar, penetra en los oídos, transforma la mirada, llama, despierta la vida, antes de ser un contenido de fe, ¿no? Leamos dos textos. Yo les pido dos textos para que veamos esto concreto, ¿no? No sé si tienen el texto bíblico por ahí, pero vamos a Marcos 7. O sea, yo estoy poniendo un poquito ejemplos de Marcos porque estamos en el ciclo B y estamos leyendo Marcos. Vamos a Marcos 7, del 31 al 37. ¿Mm? No sé si lo tienen por ahí. ¿Mm? Esta es la curación del sordo mudo, ¿no? Fíjense, cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue al mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva tocó la lengua. Y después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron los oídos, le soltó la lengua y comenzó a hablar. Por supuesto, después viene la otra parte. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada y ellos, más allá de todo esto, lo seguían proclamando. Y en el colmo de la admiración, la gente decía, todo lo ha hecho bien, ¿no? Hace oír a los sordos y hablar a los niños. ¿No? Después, si quieren, podemos ir al texto de Marcos 2:14, lo de, ¿cómo se llama? El que estaba postrado, ¿no? Fíjense, la palabra de Jesús, antes de hablar de que Jesús era un taumaturgo, un milagrero, el poder de Jesús como hijo de Dios, lo que hace Marcos es decir que la gente se admiraba porque hacía oír a los sordos y hablar a los mudos. O sea, la palabra de Jesús, ¿no?, el éfata, produce, transforma a las personas que lo escuchan, ¿no?, a las personas que se abren en el corazón. Usted me puede decir, Mariana, eso ya lo sabemos. Bueno, quiero que lo acordemos entre todos para que lo asumamos dentro del método de la lección divina o el método que yo quiero avanzar un poco más después que yo le hablo la caja de herramientas bíblicas. ¿Está? Ser conscientes que cada vez que leemos la palabra con el corazón abierto, esa palabra hace, acontece, produce en mí algo nuevo, ¿no? Es lo primero que nosotros tenemos que hacer cada vez que vinculamos la palabra de Dios con la catequesis. Yo quería un poco para plantearles estos, a ver, no es solamente leer el texto, ¿no?, sino poder encontrar también cómo el magisterio de la Iglesia va a plantear este valor performativo de la palabra a partir de todos sus documentos, ¿no? Fíjense, esto el Verbum Domini, ¿no?, de Benedicto XVI, en el número 53, va a plantear este carácter performativo de la palabra misma. Aquí está vinculado con la liturgia, pero fíjense, vamos a leerlo para que, digamos, subrayemos esta transformación que hace la palabra, no solamente en mí, sino en la comunidad que lee, ¿no? Dice, en la relación entre la palabra y el gesto sacramental, acuérdense que estamos dentro de la liturgia, yo les decía,
se muestra en forma litúrgica el actuar propio de Dios en la historia a través del carácter performativo de la palabra misma. En efecto, dice, en la historia de la salvación no hay separación entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Dice en la carta a los Hebreos, ¿no? Su palabra misma se manifiesta como viva y eficaz, como indica, ¿no? Por lo demás, el sentido mismo de la palabra hebrea dabar. Aquí dice, ¿no? Ya un poco vamos a profundizar. Igualmente, en la acción litúrgica estamos ante su palabra que realiza lo que dice. Aquí está lo performativo, ¿no? Cuando se educa, dice el texto, ¿no? Cuando se forma, cuando se acompañan en descubrir el misterio de Dios, que es lo que nosotros hacemos en la catequesis, a descubrir el carácter performativo de la palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir cómo no solamente escuchamos la palabra, sino dejamos actuar a Dios en nuestra vida. Yo acá voy a dejar de compartir un poco, ¿no? ¿Dónde estaba el dejar de compartir? Che, acá voy a irme. ¿Dónde estaba el dejar de compartir? Ya estoy perdida yo. Dori, ¿estás ahí vos? Yo no. Sí, estoy. ¿Cómo se hace para dejar de Arriba, compartir? arriba, ¿Qué, hermana. Dori? Sí, no sé por qué. Ahora no me aparece. Fíjate, tenés que ¿Por qué pasar el no puedo? cursor arriba. Sí, sí, sí. Bueno, no. Aquí está. ¿Estamos o no estamos? No, ¿no? Stop. Bueno, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Estamos hasta acá en el valor performativo de la palabra? Yo le voy a poner un ejemplo concreto. Y me voy a ir a la palabra dabar. Dabar es una palabra hebrea, que quizás ustedes ya la han manejado, pero para mí me ayuda mucho poder compartir. Dabar significa palabra en hebreo, pero a la vez significa acontecimiento. Entonces, cuando en el hebreo figura la palabra dabar, significa que no solamente es la palabra escrita, sino la palabra que acontece. ¿Está claro hasta acá? Bien. Cuando comienza el Evangelio de Juan, nosotros leemos que en el versículo 14 del primer capítulo de Juan dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya esa parte del texto está escrita en griego. ¿Cómo digamos, el escritor bíblico del Evangelio de Juan puede expresar esta unidad entre palabra y acontecimiento? A partir de esta hermosa frase que dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque en el griego, logos y sarx son dos palabras diferentes. Entonces, para poder unir que una palabra genera un acontecimiento, tuvo que hacer toda una frase, que nosotros lo tenemos como el leitmotiv, digamos, en nuestra vida, ¿no? Jesús se encarna, pone su morada en medio de nosotros. ¿Estamos hasta acá? A ver la cara, porque esto va a ser muy importante porque, a ver, cuando hagamos la lección divina o cuando hagamos la caja de herramientas, nosotros tenemos que partir, o sea, del convencimiento que cuando dejamos que hable Dios en nuestra vida, esa palabra nos lleva a la transformación. Sigo compartiendo. Yo un poco que quería ver la cara de todos, por eso me vine para acá. Aquí estamos. Check. Estamos hasta acá. ¿Bien? ¿Se ve, Doris? ¿Se ve? ¿Sí? Tenés. Bueno, Sí, sí. estamos Sí, en el perfecto. verbo dom. Bien. Bueno. Bien. Entonces, hay, digamos, quienes somos docentes, hablamos de la lingüística o de la praxis lingüística, se habla de lo que se llama actos del habla o actos lingüísticos. O sea, cómo cada
cada palabra o cada voz que uno hace produce un acto diferente según uno exhorta, según uno motiva, según uno enseña, va produciendo algunos actos, ¿no?, en las personas que nos están escuchando. Entonces, la palabra dicha acontece. ¿Mm? Entonces, nuestra tarea de evangelizadores, nuestra tarea de catequistas, no consiste en primer lugar en anunciar un mensaje del que después hay que justificar el fundamento para que nuestros interlocutores, digamos, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, se puedan adherir a él. Se trata, en primer lugar, en nombre del Evangelio, de hacer vivir, de despertar a la vida, de hacer, de dejar crecer. ¿Mm? Nuestra tarea de la catequesis con respecto a la palabra de Dios no es un mensaje que yo digo, sino mensajes que escuchamos juntos, que dejamos hacer sonar en la vida de la comunidad para que nos transforme. Lo que yo les quiero proponer es que hagamos una lectura de la palabra que nos lleve más allá, ¿no?, que nos lleve a la transformación de nuestra vida. Por ejemplo, que en la catequesis, cuando la vivamos, con los chicos, con los jóvenes, y le voy a repetir muchas veces esto, nos lleve a la liberación de los juicios morales, unilaterales. Yo soy la que digo. No, descubrimos juntos cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Yo no estoy juzgando, sino escuchamos juntos la exhortación que la palabra de Dios nos hace y a qué nos mueve en la vida de la comunidad. Nos lleva decididamente a un lenguaje de la misericordia. Porque yo no me pongo como catequista a decir lo que dice Dios, sino que todos escuchamos lo que está diciendo Dios a la comunidad. A que la catequesis esté al servicio del crecimiento de la persona. Porque la catequesis es una iniciativa amorosa de Dios y no de yo como catequista. A poder encontrar un estrecho vínculo entre la catequesis y un anuncio que es vida, y no solamente un anuncio que es intelectual, de palabra. No sé si comprendemos esta palabra, pero a mí me encanta, ¿no? Es decir, al carácter mistagógico de la catequesis, ¿no?, en el cual vamos a ir acompañando el proceso, ¿no?, valorando los momentos de la comunidad, valorando la experiencia formativa, valorando los signos litúrgicos juntos, y no yo que voy enseñando, sino que vamos descubriendo juntos, porque escuchamos juntos la palabra de Dios, la contemplamos juntos, intentamos juntos comprender. A poder descubrir la belleza de la palabra de Dios y no solamente el valor exhortativo, ético, moral de la palabra de Dios. No sé si les pasa muchas veces, yo me escucho a mí, ¿no?, buscando en la palabra de Dios para justificar cosas, ¿no? Cómo tenemos que actuar, a quién tenemos que pedirle perdón, qué cosas tenemos que hacer. Y a veces la palabra de Dios nos marca un camino bello de transformación, de ser misericordioso, de estar atento a la vida, de cuidar la vida, ¿no? No sé si les pasa, a mí me pasa muchas veces que a veces busco la palabra de Dios para justificar cosas, ¿no?, y no a leer juntos la palabra de Dios para descubrir un camino bello, bueno para todos, ¿no? Y poder descubrir, ¿no?, que hay un estrecho vínculo en la catequesis entre palabra y Sagrada Escritura. Palabra que acontece y Sagrada Escritura que está escrita, ¿no? ¿Está? Una cosa es el texto y otra cosa es el acontecimiento, pero que en la palabra de Dios está muy unido. No lo podemos separar. Bien. Yo voy a dejar acá, bien. Estamos hasta acá, este concepto. ¿Bien? Bueno,
a mí Fabiana, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿No? Bien. A mí Fabiana me había propuesto de que podamos ver la catequesis junto con la lección divina. No se preocupen, lo vamos a ver. Entonces vamos a recordar, yo creo que muchos de nosotros practicamos la lección, ¿está? En nuestras comunidades, quizás muchos de nosotros solos, como la oración y la contemplación personal. Bien, entonces vamos a recordar cuáles son los 4 pasos de la lección divina, y a partir de acá vamos a ver el otro método y vamos a hacer el ejercicio. Estamos acá. Bien. Aquí está. Bien. Muchos de nosotros sabemos que la lección divina nace de los padres del desierto, y muchos sabemos que más que lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. La comprendemos así, ¿no? O sea, cómo la palabra nos lleva a rezar con ella. Esta palabra, digamos, orante, ¿no? De la palabra, o este acercamiento orante de la palabra de Dios, y que el magisterio de la Iglesia nos plantea como un camino no solamente pastoral, sino como un camino también exegético de encuentro con la palabra, tiene principalmente 4 momentos. Un momento que nos lleva a poder comprender lo que dice el texto. O sea, descubrir lo que el Señor nos quiere enseñar con su palabra. Un segundo momento que nos lleva a decir y poder meditar, ¿no?, lo que nos dice el Señor con su palabra. O sea, una cosa es qué dice el texto y qué nos dice a mí y a la comunidad que estamos escuchando el texto, y que nos lleva a actualizar el texto. Texto y acontecimiento. ¿Estamos hasta acá? Por eso es muy importante lo que yo les decía, el valor performativo. Es una palabra que se hace carne, pero que también nos dice al hacerse carne. Entonces, ¿cómo esta palabra la tenemos que actualizar en nuestra vida? Y esto es lo que llaman los padres del desierto la meditación. O sea, cómo ilumina la palabra la vida. Conocer su sentido y cómo este sentido que obra en mí me transforma en discípulo. Y cómo el discípulo que encuentra sentido en esta palabra recobra la esperanza en su vida cotidiana, ¿no? En los avatares que tenemos, en los procesos de desesperanza, bueno, en tantas situaciones que nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. ¿Está? Texto y acontecimiento. A mí me gusta siempre parar acá y decir, ¿por qué el texto se puede transformar en vida en mí? Porque primero fue vida, primero fue acontecimiento. Primero el Señor puso su morada entre nosotros y después comenzó a hablar, comenzó a decir, comenzó a enseñar. Por eso esa enseñanza después se puede transformar en vida. ¿Bien? O sea, el dinamismo de la vida que después se transforma en texto, después se puede transformar en acontecimiento. ¿Estamos hasta acá? La lección divina, o la lectura orante de la palabra de los padres del desierto, lleva un tercer momento. Un tercer momento que no es solamente leer y meditarla en mi palabra, sino me lleva a orar, a contemplar. Muchas veces cuando esa palabra hace eco, suena, se hace sonido en mi vida, me despierta la necesidad de decirle algo a Dios, ¿no? Por eso el momento de la oración y la contemplación en un tercer momento, ¿no? ¿Qué quiero decirle al Señor? Primero hago silencio para escuchar su voz, dialogar con su palabra, celebrar su vida en mí, en mi vida y en la vida de la comunidad. Muchas veces en nuestras comunidades o
o quizá nosotros de manera personal, muchas veces hemos llevado un papel y un lápiz y bueno, ¿qué le digo a Dios con esto? ¿Qué resuena esta palabra en mí? ¿A qué me invita? ¿No? Muchas veces rezamos un salmo, escribimos una oración, dejamos un momento de silencio, ¿no? De contemplación, de mirarlo y que Él me mire. ¿No? Este es el tercer momento de la lección divina o de la lectura orante de la palabra. Siempre la lección divina tiene un cuarto momento, que es volver al acontecimiento. Fíjense, ¿no? Lectura, ¿qué me dice a mi vida? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿No? Que puede ser por palabras, rezar un texto o quizás quedarme en silencio, sino ¿qué me lleva al actuar? ¿No? Vivir la palabra. Acuérdense, performativa. La palabra hace si yo abro mi corazón, ¿no? O sea, para conducir mi vida en acciones prácticas, ¿no? Según los criterios de Dios, según lo que dijo el texto, está eh, llevar, digamos, ese tesoro que yo recibí de la palabra en mi corazón. Esto lo sabemos, seguramente esto lo hemos experimentado muchas veces en nuestras comunidades, pero vamos a profundizar un poquito en estos 4 momentos. ¿Estamos hasta acá? ¿Nadie levantó la mano? ¿Nadie dice nada? Sigo. ¿Sí, Fabi? ¿Te tengo acá? Bien. Bueno, a ver, los 4 pasos de la lección divina. Leer el mensaje de Dios, meditar, porque este mensaje interpela la vida, porque primero fue vida, primero fue encarnación, primero aconteció. Tercero, me lleva a la oración y la vida inspira, la palabra inspira la vida, me invita al cambio de vida, a la conversión. Hay cosas concretas, por ejemplo, en el primer momento, cuando yo leo la palabra, ¿qué dice el texto? ¿Mm? Ya vamos, cuando hagamos la segunda parte, vamos a hacer cosas concretas, ¿no? Pero nos tendremos que preguntar qué dice el texto para comprender la palabra y poder descubrir lo que Jesús quiere enseñarnos con su palabra. Y en esto, ¿qué dice el texto? Muchas veces nosotros somos muy rápidos. El texto está queriendo decir tal cosa. Pero nosotros no somos contemporáneos al texto. Nosotros, el texto fue escrito, el Evangelio, por ejemplo, que vamos a leer el domingo, fue escrito en la década del 60. No de 1960, sino en la década del 60. ¿No? En el primer siglo, en donde había una cultura, un tiempo, una sociedad totalmente diferente a la nuestra. No porque nosotros seamos de Córdoba o Tucumán, sino porque nos separan prácticamente casi 2000 años. Una cultura mediterránea, una cultura palestina, judía, oriental. Entonces, nosotros no podemos rápidamente decir qué dice el texto con nuestros conceptos o preconceptos occidentales del siglo XXI y todo lo demás. Entonces, tenemos que estudiar, profundizar, comprender lo que Jesús quiso decir en ese momento, o lo que la comunidad entendió que Jesús quiso decir en ese momento, o lo que Jesús quiso hacer en ese momento. Palabras y gestos, para poder comprender el mensaje. Entonces, para leer la palabra de Dios es donde yo quiero abrir la caja de herramientas bíblicas en el tercer momento de mi intervención. ¿Estamos? Entonces, esto me parece importantísimo, ¿no? Que yo quiero como profundizar después. ¿No? Este primer momento, la lección. ¿Estamos? ¿No? No somos contemporáneos del texto. Pasaron muchas cosas.
y no somos de la misma tierra. Más, está escrito en griego. El texto del Antiguo Testamento está escrito en en hebreo o en arameo, en algunos textos. Entonces yo me tengo que meter también, ¿no?, en estas palabras, en estas expresiones, en esta cultura, en esta sociedad. Tengo que recorrer su tierra para comprender por qué Jesús dijo, por qué hizo, por qué eligió el pan y el vino, por qué hay una multiplicación de panes y de peces. ¿Está? Bien. Es necesario, en este primer momento, escuchar con atención, tomar conciencia de que escuchamos a alguien, a esta persona viva, ¿no?, que habla. Es Dios mismo el que habla. Yo aquí voy a, cuando explique un poco lo de la caja de herramientas, a ver, Jesús es una persona que habla. Jesús no es solamente palabra, sino que tiene un rostro palestino, ¿no?, un rostro del primer siglo, un rostro que sabía hablar en hebreo, seguramente en arameo, como dijo el Papa Francisco, y seguramente en griego. Lo hemos escuchado en el domingo pasado. Unos griegos se acercaron a él que lo querían conocer. ¿Está? Entonces es un rostro concreto. Y esto es fundamental, porque tiene un rostro concreto, nos podemos encontrar y podemos hablar con él. Entonces, fíjense, contextos, personajes, sentimiento, ambiente, imagen, símbolos. Todo esto tengo que profundizar para poder reconocer el mensaje que quiere decir el texto. ¿Mm? Bien, yo si no esto no lo reconozco, esa palabra no va a entrar directamente en mí. Tengo que ambientarla para que entre en mí, para que se haga carne en mí, para que la pueda comprender al mensaje. El valor performativo, la palabra que hace si yo me abro teniendo este contexto. ¿Bien? Bueno. Segundo, yo voy a profundizar mucho en el primer momento, ¿no?, porque el otro viene de cajón. El otro ya dejo que el espíritu actúe. Pero si yo no tengo claro el primer momento, en el cual yo quiero dedicar mucho tiempo, va a ser ganado, ¿no?, el corazón que se abre a poder, digamos, confrontarlo con la propia vida y después poder rezar con ese Dios que me habita, poder hablar con ese Dios que me habita. ¿Está? Entonces, el primer momento es fundamental de la lección. El segundo, nos preguntamos, ¿qué me dice y qué nos dice el Señor con su palabra? Pero no puedo actualizar la palabra si no la contextualicé en su momento. ¿Está? Entonces yo la actualizo la palabra en mí, ilumina mi vida, porque sé y he visto que iluminó la vida de estos judíos, estos palestinos del primer siglo, y se sintieron convocados, movidos, transformados. El sordo mudo habló, el paralítico caminó, Lázaro resucitó. ¿Está? Si yo no he visto eso, si no he tocado, lo que dice la primera carta de Juan, lo que han visto nuestros ojos, lo que han escuchado, lo que han tocado nuestras manos, esto es lo que transmito. O sea, yo no puedo vivir la catequesis si no la viví primero en mi vida. Entonces, este segundo momento me va a llevar a esto, ¿no? ¿Qué me dice? A mí, hoy, aquí, ahora esta palabra. ¿Cómo puedo rumiar la palabra? O sea, dejándola entrar en mí, ¿no?, para confrontarme con ese texto. Está, quizás me pueda identificar con el paralítico, con el sordo mudo, con el mismo Lázaro. ¿Está? Quizás pueda ver concretas las actitudes que Jesús tuvo con él, con ellos, en mí. ¿Está? Cómo me interpela, qué me sugiere en relación con Dios, con los demás. Estas son las preguntas que yo me tengo que hacer. Pero una vez que vi el texto, que lo contextualicé y que ahora lo puedo pasar a mi vida. Bien. Entonces, una vez que lo pude confrontar con mi vida, este texto, que primero lo contextualicé,
¿no? En el momento, en la geografía, en la cuenca del Mediterráneo, en esa época, puedo orarle, ¿no? ¿Qué quiero decirle al Señor después de haber escuchado su palabra? ¿Qué le queremos decir como comunidad con los chicos? ¿Mm? Y aquí dialogo con la palabra, porque gracias a Dios esta palabra se hizo rostro y puedo dialogar de tú a tú con el Señor. ¿Mm? Entonces, expresar lo que la palabra de Dios me ha provocado en mí. Y aquí, gráfico, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, capaz que pueda tener una acción de gracias, una alabanza, una súplica, un agradecimiento. Quizás me arrepienta de algo, quizás quiera bendecir, ¿no? Quizás me tenga que quedar en silencio, ¿está? Quizás hagamos un momento de contemplación de la Eucaristía, quizás alguien agarre la guitarra y se ponga a cantar. Entonces, es lo que provoca en mí, pero en vinculación ya con Dios. En nosotros, pero ya con Dios. ¿No? Esta palabra que entra en diálogo, que me moviliza en el diálogo, ¿no? Sí, quizás muchos de nosotros hemos tenido la sensación de la experiencia de que alguno en la comunidad agarró la guitarra, se puso a cantar y todo, o quizás alguno ha apagado la luz y ha prendido una vela, o quizás muchos de nosotros debemos tener, yo cuando era más joven y ahora me da vergüenza un poco, tengo un cuadernito con muchas oraciones que escribí después que la palabra había hecho mella, ¿no? Había cuestionado mi propia vida. Y después, ¿no? El cuarto momento es que inspira en mi vida la palabra, ¿no? ¿Para qué? Y para admirar lo que hace Jesús en nosotros, ¿no? Lo que hace Dios Padre, a lo que me invita el Espíritu. O sea, admirar es mirar cerca, ¿no? O sea, para poder mirar de cerca y para poder transformar en mi vida, bueno, todo lo que me propone esa palabra. ¿No? Entonces, aquí están, ¿no? Cuando se ora, se ama mucho, esa palabra transforma, convierte. O sea, se hace acontecimiento en mi vida. Así como aconteció en el paralítico, en el sordomudo, en Lázaro, en Magdalena, que la vamos a contemplar la noche de la Pascua, esa presencia bondadosa, activa, buena, creativa de la palabra de Dios. Aquí está el momento más performativo, ¿no? El momento en que la palabra más hace en mí. Pero no va a ser si no vivo el proceso, si no voy respetando las diferentes etapas en mi vida. ¿Estamos? ¿Mm? Bien. Me parece que tengo... Bueno, no, bueno, ahí está. Vamos a dejarlo por acá. ¿Mm? No sé si ya lo habían visto, seguramente muchos de ustedes ya tienen el ejercicio de la palabra a partir de acá, de la lección, pero yo me siento muy desafiada a que el primer momento de la lección divina la podamos retrabajar más. ¿Por qué? Pues yo tengo la sensación que muchas veces nosotros en la lección pasamos rápidamente a lo que me dice a mí y olvidamos estos 2000 años, estos 20 siglos que hay entre medio. Y creo que muchas veces nos lleva a que no comprendamos, ¿no?, en la totalidad el mensaje, ¿no? Esta palabra que a mí me gusta decir mucho, porque me lo digo a mí misma, descontextualizamos la palabra, ¿no? Cuando no respetamos el contexto del texto, se transforma en un pretexto en mi vida, ¿no? O sea, cuando la palabra, ¿no?, ya lo vamos a ver bien, ¿no?, la sacamos de su contexto, se transforma en un pretexto, ¿no? Le hacemos decir a la palabra lo que la palabra no quiere decir. Entonces se llama pretexto, o sea, digamos, los prolegómenos de la palabra, ¿no? Entonces, la invitación
de ahora, que sería mi tercer momento, digamos, de la presentación, es poder ver qué herramientas puedo utilizar yo para poder vivir este primer momento, ¿no?, de la palabra, este primer momento de la lección divina. ¿Alguna pregunta, alguna resonancia? Porque están muy callados, yo tengo miedo. ¿Nada? Te escucho A mí me, atenta. Sí, Caro, Hola, sí. te escucho muy atenta. Ah, está bien. a mí Gracias, me gracias. venía, María, a mí me venía lo que vos decís que el primer momento, cuando leemos, es situarnos en el contexto de cómo, de dónde vivía, cómo era, todo, es, es sentarnos y contemplar primero, ¿no? Todo su entorno, ¿no? Es como, yo siento que es cerrar los ojos y, y hacerme parte del paisaje ese, ¿no? Para poder leer eh, lo que la palabra me va a decir, ¿no? Para poder, pero es contemplar y estar ahí en ese ambiente, ¿no? En sentir que, qué sé yo, la arena, sentir los pies descalzos, porque en ese momento era así, ¿no? Eso siento yo. Ujú. Bien, yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos, porque eh, eh, la sensación, a ver, yo siempre que le digo a los chicos, mañana comenzamos las clases del seminario, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos cuando comienzo, yo comienzo el mundo de la Biblia mañana, yo le digo, nos tenemos que meter en el mundo de la palabra, porque la palabra acontece en un mundo que nosotros no es el nuestro. Y nosotros tenemos la gran tentación de interpretar la palabra sin ese mundo. Entonces me parece fascinante que nosotros hagamos ese ejercicio, como dice Fabiana, meternos en esa escena y no gastar, o sea, y gastar todo el tiempo que necesitemos para meternos en esa escena. ¿No? Porque una vez que podamos comprender ese mensaje en ese contexto, después rápidamente nos vamos a sentir el sordo mudo, Lázaro, María Magdalena, las mujeres que vamos a la mañana, el paralítico, los que aportamos el pan, los que llevamos los pescados para la multiplicación. Nos vamos a meter rápidamente y vamos a ver cómo esa palabra nos cuestiona y vamos a responder a esa palabra. Y esa palabra nos va a transformar y va a llevar a la vida. Pero me parece que ese primer momento es clave. ¿No? Entonces, ¿se animan a que hagamos un pequeño, a ver, vamos a ir avanzando? Yo en esto he sacado de un libro que seguramente algunos de ustedes capaz que lo han leído, de la colección del Verbo Divino, eh, es para entender el Antiguo Testamento, ¿no? Para leer el Antiguo Testamento. En las primeras páginas de este libro, que es viejísimo, es de la década del 70, de la década del 80, nos plantean lo que es una caja de herramienta bíblica. Entonces yo les quiero proponer que cada uno, en su tarea catequística, tenga siempre una caja de herramientas para poder analizar el texto. O sea, que para poder vivir este primer momento de la lección divina, ¿no? Seguramente no vamos a usar toda nuestra caja de herramientas. O sea, cuando uno tiene que ya, bueno, cambiar el grifo, el cuerito del grifo o de la canilla, no usa todas las herramientas. Agarra un pico del oro, agarra un destornillador, deja el martillo. ¿Está? No siempre vamos a utilizar toda la caja de herramientas, pero sí tener la mano para poder interpretar el texto, para poder reconocer el mensaje, para que después ese mensaje entre en la vida de nuestra comunidad con los chicos. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer este paso de la caja de herramientas. Bueno.
Ah, no, no la tengo abierta. A ver, vamos a abrirla. No, 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 no la vamos a abrirla. Acá está. Tuc, tuc, tuc. Ujú, ujú, ujú. Bien. Aquí está. Aquí está. Un método para leer la Biblia. Vamos a ver qué nos sale. Bien. Aquí está la caja de herramientas bíblicas. ¿Mm? Esta es mi caja de herramientas, ¿no? O sea, yo les quiero proponer que cada uno tenga un neceser, un tupper, eh, una mochila en donde lleve estas herramientas cada vez que trabajemos en la catequesis. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, cuando abrimos una caja de herramientas, no vamos a usar todas las herramientas. ¿Está? Sino para hacer algo concreto, por ejemplo, desarmar un motor, ¿no? O arreglar la canilla, como le decía, podemos usar algunas herramientas, no todas. ¿Está? Entonces yo lo que les quiero proponer, quizás yo les presente muchas herramientas, que ustedes sepan agarrar algunas y dejar otras, pero siempre las que nos ayuden a meternos en el texto, como nos decía Fabián. Bien, lo primero que hacemos cada vez que escuchamos un texto es tener un primer contacto con ese texto. ¿Y cuál es el primer contacto que tenemos con el texto? Es que nos produce alguna reacción personal. Seguramente hay algo que nos gusta, algo que nos extraña, algo que nos choca, ¿sí? Y eso lo tengo que blanquear. Cada vez que escuchen un texto con los chicos o ustedes mismos, primero resalten en el texto aquellas cosas que de piel, chicos, no gasten tiempo, gasten mucho tiempo en esto. ¿Qué nos produce en la piel, en nuestro cuerpo? ¿Qué nos choca? ¿Qué nos gusta? ¿Cuáles son las reacciones personales? La primera lectura es de ordinario muchas veces la única que hacemos y nos permite descubrir poco del texto. Muchas veces la primera lectura, lo primero que resalta es lo que produce en nosotros. ¿Cuáles son nuestros centros de interés, nuestra preocupación? Entonces, la blanqueemos. Blanqueemos este primer contacto. Y lo anotemos. ¿Sí? Anotemos. ¿Está? Siempre tomemos con los chicos pequeños textos, no demasiados largos. ¿Está? No demasiados largos. ¿Por qué? Porque no sé si les pasa en la misa, a veces leemos la primera y la segunda lectura y es un texto larguísimo. Y ya la comunidad ya se perdió en el segundo versículo. Entonces, cada vez que tengamos que leer algo, ¿sí? Que sean textos cortos. Ya vamos a ver, pequeños textos que tengan un comienzo y que tengan un final para poder comprender. Otra cosa que es importante, toda Biblia fue escrita para una cultura eminentemente oral. Y muchos de los destinatarios de este escrito no sabían leer. ¿Está? Y estos textos se solían recitar en comunidad, como lo hacemos a veces en la clase de catequesis, en la reunión de catequesis, en el encuentro de catequesis. Por eso hay que tener en cuenta que los relatos han sido escritos para que la gente se imagine el color, el olor, la geografía, los abrazos, el paisaje. Por eso era muy importante lo que decía Fabián. ¿Está? Entonces, lo que yo les quiero proponer, una vez que clarifiquemos las preguntas, lo que nos choca y todo esto, que en un segundo momento nos imaginemos el texto. Imaginemos la escena, imaginemos el lugar, que podamos dibujar en nuestra mente el paisaje, el rostro de la gente, la estatura de la gente.
Yo siempre digo, ¿se acuerdan el texto de Zaqueo? El texto dice que Zaqueo no podía mirarlo a Jesús porque era de baja estatura. Y en todos los dibujos que hacemos de Zaqueo, a Zaqueo lo hacemos petizo. ¿Sí o no? Es así. Porque nos imaginamos que Zaqueo era petizo, se tuvo que subir al sicómoro para poder verlo a Jesús. Y si en vez de que Zaqueo era petizo, Jesús era petizo, y por la multitud Zaqueo no lo podía ver, otra mirada, otra cosa, ¿está? Lo importante es que Zaqueo no podía contemplar, no lo podía ver, no podía encontrarse cara a cara con Jesús. Pero para eso nos tenemos que imaginarnos la escena. Como si fuera una película, lo que acontece, ¿no? Lo que dicen, la trama de lo que estamos leyendo en nuestro encuentro de catequesis. Esto nos ayudará a ver con mayor claridad lo que el texto está diciendo. Los invito a que en este segundo momento vayamos señalando, y si pueden, busquen diferentes colores. Miren las herramientas que les estoy diciendo. Preguntas que nos surgen, imaginarnos y quizás empezar a subrayar algunas cosas. Por ejemplo, las palabras o las expresiones que se repiten en el texto, que se relacionan, que se oponen mutuamente, las pongo de color azul. Las personas o los objetos, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué les acontece? Por ejemplo, en Zaqueo hay un sicómoro. ¿Por qué un sicómoro y no una higuera? O un paraíso, o un cedro, qué sé yo. ¿Por qué utiliza un sicómoro? ¿Qué hace Zaqueo? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace la muchedumbre? ¿Qué hace la gente que empieza a murmurar? Los lugares, los desplazamientos. Hay lugares relacionados con los personajes. ¿Por qué Zaqueo en Jericó? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué Lázaro en Betania? Cuando recuperemos el tema de Lázaro. Los tiempos verbales. Es fantástico este tema. A veces hay tiempos que son presentes, otros que son pasados. A mí siempre me gusta decir, ¿se acuerdan los discípulos de Emaús? Cuando se encuentran con Jesús, los discípulos de Emaús dicen, nosotros esperábamos, ¿no?, que no se muera, nosotros esperábamos que Él iba a reinar, nosotros esperábamos que nos iba a sacar de esta esclavitud. No sé si se han puesto a pensar que esperábamos está en el pasado, ya no esperamos más, ya está concluido. No es un presente durativo, diríamos, tan imperfecto. Entonces, el verbo, cómo se utiliza el verbo, es fundamental. Ya no esperamos más, ya está concluido. Nos vamos a Emaús porque ya no hay nada que hacer. Entonces, en este, digamos, segundo momento de lectura, el primero son las preguntas que nos surgen, las cosas que nos chocan, las cosas que nos impactan, nos gustan. En un segundo momento, empezar a imaginarnos, pero para imaginarnos las palabras que se repiten, las personas, los objetos que se transforman, los lugares, los tiempos verbales. Era de día, era de noche. No sé si se han puesto a pensar que en la resurrección se produce a la madrugada. En medio de la noche aparece la luz. Es muy gráfico esto, ¿no? Que si lo leemos rápidamente, ¿no?, nos olvidamos. Bien, a partir de estas observaciones, en un tercer momento, yo quiero proponerles que podamos pensar qué pasa, a partir de buscar lo que pasa en el texto. ¿Quién hace o busca algo? ¿Qué hace o qué busca? ¿A quién? ¿Qué se opone a esta búsqueda? ¿Cómo se pasa del principio al final del texto? ¿Hay alguna transformación? ¿De quién o de qué? El mar embravecido después se calma. El paralítico comienza a caminar. El sordo mudo
empieza a hablar y a escuchar. ¿Cómo se ha producido esto? ¿Por qué etapa se ha pasado? ¿Gracias a quién se produce esta transformación? Va a decir, Mariana, todo esto el primer momento de la lección. Sí, fíjense que a veces no le damos el tiempo para poder saber qué pasa en el texto, qué dice el texto. Rápidamente abrimos la palabra de Dios y dice, ¿qué me está diciendo? No, le dedicamos tiempo a esto. Para esto es la catequesis. Bien, preguntamos, ¿qué pasa? ¿Está? Muchas veces nos puede resultar que esto es muy infantil o muy escolar, pero el principal objetivo de este segundo momento es mirar más de cerca el texto, no preconcebir el texto, no hacer el pretexto. ¿Está? Le dedicamos tiempo, veremos que vale la pena. Yo les digo algunas cositas que a veces nos pasa, la resurrección en la madrugada, Saqueo, que no sabemos si era petizo de él y Jesús. ¿Por qué te dice sicómoro? ¿Por qué la murmuración? ¿Por qué dice que voy a devolver tantos y tantos a los pobres? ¿Por qué Lázaro estuvo 3 días, igual que Jesús, en la tumba antes de la resurrección? ¿Por qué 3 días? ¿Por qué los discípulos de Maús dicen, nosotros esperábamos y ya ha pasado 3 días? Ya les voy a contar eso. Ya seguramente saben, pero ya a ver lo vamos a refrescar, ¿no? Estemos atentos cuando hagamos este segundo momento a las oposiciones. Todo ser humano piensa en diferencias, ¿no? Si hay una casa grande es porque hay una chica. Si hay una casa que está construida sobre piedra, seguramente hay una construida sobre arena. ¿Mm? Nosotros pensamos en 2 patas. ¿No? Esto es muy importante. Siempre vemos a qué se opone, porque acá está la enseñanza, seguramente. Es un grano de mostaza, el más chiquitito, y se hace un gran árbol. Y ahí está el reino de los cielos. ¿Mm? Bien, siempre hay una carencia al final, al comienzo. Y esa carencia se transforma al final en algo colmado. Y ahí vemos qué ha pasado, cómo se ha producido la transformación, ¿no? La mujer que pone 3 medidas de harina y 1 de levadura y la masa se leuda, ¿no? Y se hace un gran pan, ¿no? La mujer que barre y encuentra la moneda y se produce la fiesta. O sea, siempre hay una carencia, pero esa carencia se destaca y se colma al final porque hay una transformación. ¿Mm? Bien, acordemos de que por ahora no se ha buscado el mensaje, el sentido, sino lo que estamos haciendo en este segundo momento es situar los elementos que luego van a producir el mensaje, el sentido. Gastemos tiempo en esta parte, porque realmente nos va a hablar mucho mejor el texto. A ver, nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la misa, o en una clase, o en la reunión de catequistas, ¿está? Pero si nosotros a esa lectura la situamos en su contexto, se va a tomar un nuevo sabor, un mejor sabor el texto. Recordemos esto. ¿Mm? Sacar un texto de su contexto es usarlo de pretexto. Esto es muy interesante. Siempre hay un contexto histórico, quién escribió el texto, por qué se escribió, cuándo se escribió, y también hay un contexto literario. Esta es una parábola, esto es un milagro, esta es una enseñanza. Usted me dice, Mariana, todo esto hay que decir, sí, es importante, porque si yo quiero acompañar a un niño en su reconciliación, lo primero que voy a elegir no es decirle, exhortarle diciendo lo que lo he hecho mal, sino que lo primero que le voy a hacer descubrir es la misericordia de Dios.
Entonces voy a usar dos cosas diferentes, dos literaturas diferentes, dos textos diferentes. ¿Está? Antes de enseñarle quizás las obras de misericordia, le voy a decir que le voy a comentar lo de la oveja perdida. Le voy a manifestar la misericordia de Dios. Para después decir, leerle, por ejemplo, Mateo 25. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed. ¿Está? Entonces son diferentes textos que voy a plantearle a los chicos. Pero lo fundamental es, primero, leer el texto es un contexto histórico, literario. Entonces, con todos estos elementos nos podemos preguntar en qué época se escribió el texto, cuál era la situación del pueblo, por qué se utilizaban estas palabras o estas expresiones, cuál es el género literario, ¿está? ¿Cuál es una descripción histórica, es una exhortación, es una poesía, es un salmo, una narración? Si hay en la Biblia otros textos parecidos, por ejemplo, nosotros vamos a leer la Pasión de Marcos, pero el año pasado hemos leído la Pasión de Mateo, el año que viene vamos a leer la Pasión de Lucas. ¿Qué diferencias hay? Si yo puedo leer las diferencias, ¿no? El primer domingo de Cuaresma hemos leído las tentaciones. Hemos leído las tentaciones de Marcos bien cortitas. ¿Por qué Lucas y Mateo tienen? Y quizás comparándola me ayuden a comprender mejor el texto. ¿Está? Este texto ha sido producido por una comunidad y para ella. ¿Quién habla? ¿Cuál es la pregunta que esta comunidad se estaba haciendo? ¿Mm? Bien, entonces, vamos a dejar stop. ¿Está? Entonces, sí, pero mañana todo eso tenemos que hacer. Fíjense todos los elementos para el primer momento de la lección divina. Primer momento, preguntas que me surgen. Cosas que me chocan, cosas que me enojan, cosas que me encantan del texto. Yo siempre digo, la palabra de Dios es un rostro. La palabra se ha hecho carne. Por eso puede producir un encuentro. ¿Está? Cuando nosotros nos encontramos con alguien, y díganme quién no se ha fijado la cana, qué mal está vestido, qué bien que le queda esa ropa. Lo primero que tenemos es lo externo. Entonces, ¿por qué no detener a blanquear eso que nos produce? Lo primero, anotémoslo, anotémoslo. Si es la comunidad, anotemos qué surge de los chicos, qué surge de los adultos, qué surge, está bien. En un segundo momento, agarremos lápices de color y leemos el texto, cada uno subraye, vea qué dice, qué no dice, cuáles son las palabras que se repiten. A ver, mi mamá muchas veces me decía, no toques ¿cómo se llama? El, el, el enchufe. ¿Está? No toqué el enchufe, el enchufe, el enchufe. Por algo me lo decía. ¿Está? Porque era importante. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho sean felices, eligen lo mejor? Porque era importante eso. Y cuando se repite en el texto, porque es importante en el texto. Entonces, que podamos hacer este segundo momento metiéndonos en la escena, para que en un tercer momento podamos respondernos todas esas preguntas. ¿Qué le pasaba a la comunidad? ¿Quién habla? ¿Por qué le dice tanto? Esto es del antiguo, esto es del nuevo, ¿qué género literario? Y quizás para ese momento tengamos que ir a un comentario bíblico, a un diccionario. Hoy con internet podemos acceder a muchos. Hay un montón de libros que nos pueden ayudar, pero recién en un tercer momento. No vayamos a leer primero un comentario si primero no hemos hecho el ejercicio personal de meternos en el contexto. ¿Está? No vayamos al pie de página a leer, porque bueno, voy a decir lo que dice eso, no lo que después me va a decir a mí, porque me abrí al texto, porque me pude meter dentro del texto. ¿Estamos? Entonces, primer momento, preguntas que me surgen. Segundo momento, meternos e imaginarnos la escena, subrayar, poner color. Yo muchas veces a los chicos le hago sacar la fotocopia y que subrayen, que vean y todo lo demás. Tercer momento, agarrar un comentario bíblico, un diccionario, ver el contexto, el momento, la geografía, qué pasaba en la comunidad, qué género literario, esto es un milagro, esto es una parábola, esto es un salmo. ¿Está? Para que recién en un cuarto momento
por eso entraba la verificación, pero bueno, ya no estamos mucho y me falta, ya son las 10 menos 5, para meternos en un cuarto momento para verificar, yo siempre digo verificar, poder responder a la primera pregunta. ¿Mm? Responder a la primera pregunta. A mí me chocó, y es el texto que yo quiero leer con ustedes, la traición de Judas, que la vamos a leerla el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué Judas ha hecho esto? A mí me chocó realmente si él acompañó y todo lo demás. Bueno, después de hacer el proceso, ¿me puedo responder por qué Judas hizo esto? ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué lo traicionó? Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Por qué Zaqueo se tuvo que subir al sicómoro? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar cuando Lázaro ya había muerto? ¿Por qué no se apresuró? Son preguntas que nos surgen al comienzo, ¿no? ¿Está? Bueno, esas preguntas, después de hacer el proceso, de haber subrayado, de ver las palabras que se repiten, ver el contexto, ver qué le pasaba a la comunidad y por qué Jesús dijo tal cosa y tal otra, ¿me ayuda a responder el comienzo? Y ahí saco el mensaje. Ahí me va a salir solito el mensaje. Ahí me va a salir solito el qué dice el texto, pero en su contexto. ¿Estamos? ¿Mm? A partir de ahí, vayan al segundo momento de la lección, vayan al tercer momento y vayan al cuarto, a este momento performativo, a dejar que la palabra haga en la vida de ustedes, haga en la vida de sus grupos, de comunidades, con los chicos, con los catequistas. No lean la palabra de Dios como un anuncio, un simple anuncio. No, la palabra está hecha para que haga en la vida de la comunidad. Pero para que haga, nosotros somos este instrumento del estudio de la palabra. Tenemos que hacer estos pasos. Es por eso, lo veo a todos, es por eso que yo quisiera, yo sé que me quedan 3 minutos. 3 minutos nomás. Bueno, yo había preparado esto, ¿no? Había preparado esto. No, 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 no. Ah, no, sí, ya la tenía abierta, no estaba bien. No, no la tengo abierta. No sé si les pasa que hace mucho que están trabajando y no lo... Aquí está. Aquí está. Bien. Hace mucho que trabajan con Zoom y ahora ya no saben. Aquí está. Miren, una parte, esto es lo que vamos a leer el domingo. ¿Mm? La pasión de Marcos. Vamos a comenzar con el complot para matar a Jesús. La unción de Betania no está, y si quieren lo podemos discutir después por qué no está. Y comienza con la traición de Judas. Judas Iscariote, uno de los 12, se dirigió a los sumos sacerdotes para entregárselo, y al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y él se puso a buscar una oportunidad para ello. Está la preparación de los días de los ácimos, preparar la cena de la Pascua. Y en el versículo 17 dice así: al atardecer llegó con los 12, se pusieron a la mesa y mientras comían, dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo. Entristecido, empezaron a preguntarles, uno por uno: ¿soy yo? Les respondió: uno de los 12, que moja el pan conmigo en la fuente. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Yo sé que es un texto crítico, ¿no? Pero bueno, preguntarnos quizás de esta experiencia de Judas, ¿qué es lo que nos produce? ¿Qué es lo que nos resuena? ¿Qué es lo que nos choca? ¿Qué es lo que
nos mueve, ¿no? Primero de piel, ¿no? Para después ir preguntándonos, imaginarnos la escena cuando Judas se encuentra con los sacerdotes y que les promete que los va a entregar, o quizás cuando nos sentamos a la mesa y que cada uno le pregunta a Jesús, ¿qué sentimos? ¿No? Ir metiéndonos en esta escena. ¿Por qué dentro de la mesa Jesús va a decirle que uno de ellos nos va a entregar? Para después poder ir profundizándonos quizás a meternos en algún comentario, en algún diccionario, capaz que en el mensaje a pie de página que nuestras Biblias nos dicen y nos pueden ayudar a comprender. Para recién meternos en el segundo momento de la lección divina y decir, ¿qué me dice a mí el comienzo de la pasión de Marcos que vamos a leer el domingo de Ramos, el domingo 24? Me callo. Muchas gracias, hermanita Mariana. Siempre es un gusto escucharte. Así que bueno, para que no se nos haga tan tarde, esto de que hemos aprendido, lo ponemos en práctica en nuestra oración personal, en nuestra oración comunitaria con nuestros catequistas, con la comunidad y sobre todo con nuestros niños. Así que bueno, no sé, Fabi, Nico, no está el Nico, ¿no? No. Padre Miguel, Se nos fue, Nico. se nos fue. Está ensayando una obra de teatro. Gracias, Mariana. Hermoso, hermoso, muy claro todo. Y bueno, siempre, como dijo Doris, escucharte es Un es placer. un placer, cómo nos explicás las cosas. Gracias. Bien. Muchas gracias a ustedes. Perdón que ni hice un tiempo para preguntas, ¿no? Ustedes son así es mi pedagogía. Si tienen lápiz y papel, pueden anotar para la próxima. La próxima va a ser un jueves, porque el padre Gerardo Sodin puede un jueves. Así que el jueves 25 de abril, 20 y 30 horas. Así que esta formación son comunitarias. La de marzo, abril y mayo van a ser comunitarias. Así que pueden invitar a todos. La idea es que se junten en las parroquias o en algún salón o algo por el estilo, pero inviten a todos, no solamente los catequistas. ¿Bien? Así que bueno, les agradecemos muchísimo y Miguel, el padre Miguel, ¿nos puede dar la bendición, ya que está ahí?